Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Pues nada, yo estoy aquí en mi terracita absorbiendo un poquito de vitamina D, que falta hace. Vale, ya estoy aquí de nuevo. Perdonad que es que me acaban de llamar justo por teléfono y nada, he tenido que cortar. Bueno, buenas tardes, buenos días por Latinoamérica. Nada, lo dicho, espero que estéis bien, espero que llevéis lo mejor posible el confinamiento y nada, hoy vamos a hacer un live diferente, un live en el que con cariño siempre, ¿vale? Voy a intentar responder a las preguntas que me planteéis. Entonces, la idea es, quien quiera hacer una pregunta, me va a solicitar entrar en el directo, entonces la pantalla se va a partir, va a aparecer su cara y su audio y me hace la pregunta. Una vez que se conteste y demás, eh, sacamos y volvemos a hacer lo mismo, ¿vale? Así que estamos ya preparados y quien quiera hacer una preguntita y entrar en directo, aquí estamos. Bueno, la pregunta que hace nuestra compañera de Ecuador, dice, me gustaría saber qué visión tiene la fisioterapia de España en comparación a la de Ecuador. Vale. Eh, por lo que yo conozco y, y sobre todo por la gente que tengo a mi alrededor y lo que conozco de allí de Ecuador, sobre todo, a ver, yo creo que hay una visión bastante similar, en el sentido de que hay un perfil de profesionales de la fisioterapia que tienden al ámbito del sistema, al ámbito más de hospitales y demás. Y luego hay un grupo muy grande que trata bueno, de crear su estructura profesional desde el ámbito privado. Eh, Quizá la gran diferencia que yo puedo observar, sobre todo, es que aquí en España la fisioterapia se está llevando ya a, digamos, a una recuperación más funcional. Evidentemente hay una línea muy marcada a nivel tecnología, de trabajo más pasivo, pero se está llevando eso a una línea quizá más de readaptación, ¿no? Más de trabajo más funcional, de que la gente se cure a través del movimiento y no solo del tratamiento, ¿no? Por decir una manera. Y quizá en lo que yo conozco allí en Ecuador es que esa línea va un poquito más despacio. Es decir, los tratamientos, o sea, las formaciones que se imparten así de cara a profesionales se centran mucho más en la recuperación del tejido, en mejorar los aspectos más biológicos, por decir de una manera, del paciente, ¿no? Entonces, quizá esa línea de más funcional, más de movimiento, pues va un poquito más lenta. Para mí sería la mayor diferencia. Sí que sé que, por ejemplo, mi amigo Tomás Bonino, que ha hecho ya formaciones por ejemplo, con Physiomedics allí en Ecuador, pues está intentando llevar esa línea un poco más funcional, más de darle mucha importancia al cerebro en el movimiento, ¿no? En la recuperación. En definitiva, sería darle como más protagonismo al paciente en sus procesos de recuperación y no dejarlo todo simplemente al tratamiento de la estructura. Entonces creo que ese para mí es un camino que acaba más o menos de empezar, pero que tiene mucho futuro, porque empezamos a ver la importancia bueno, de la responsabilidad o de la autorresponsabilidad del paciente. Es decir, que el paciente no se piense que solo por pagar un tratamiento se va a tumbar, se va a poner ahí a relajarse y le van a hacer todo, sino que al final necesitamos el movimiento para crear adherencia a esos cambios, ¿vale? Entonces, para mí sería la mayor diferencia. Pero creo que, bueno, yo he estado un par de veces allí en Ecuador y con lo que conozco allí y demás, creo que el país está tirando en una línea muy interesante. Creo que hay una gran actitud por aprender y sobre todo hay mucha humildad y creo que eso es algo muy importante
para la evolución, ¿no? de la profesión allá. Venga, quién quiere entrar? Que no tenga miedo. Tiene que tocar las dos caritas de abajo, acordaros. No solo hacer la pregunta. A mí me gustaría que entrarais para hablarlo directamente, ¿eh? Con alguien. Aquí está, Alberto. Hola César, buenas tardes. Hola, Alberto. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Un placer. A ver, lo primero Igualmente. para coger confianza, porque ya te voy siguiendo, he cacharreado un poquito, pero la primera pregunta es, ¿cuál es tu trayectoria hasta llegar aquí ahora mismo? Vale, a ver, mi trayectoria es una trayectoria un poco, ¿cómo decirlo? Antisistema. Y no quiero decir desde el punto de vista ni despectivo ni peyorativo, sino simplemente que yo vengo de un ámbito, o sea, yo desde el punto de vista del sistema soy técnico en actividad física y bueno, por circunstancias de la vida empecé la licenciatura de educación física, tuve que dejarlo por un problema de salud. Y ahí empecé a formarme a nivel privado. Entonces hice una formación más de entrenamiento personal. A partir de ahí entro en una escuela en Barcelona que se especializa mucho en mecánica del ejercicio y demás. Y conozco lo que es la activación muscular, que viene de Estados Unidos, concretamente de Denver. Y bueno, me especialicé con ellos, estuve estudiando en Estados Unidos y demás. Y ahí empiezo pues a especializarme en lo que se llama la neuromecánica, ¿no? Y al final esto está un poco entre medias entre el ámbito del tratamiento y del entrenamiento. Me especializo mucho en neurociencia enfocada al movimiento y bueno, seguimos avanzando, creamos una estructura formativa y sobre todo hemos creado una metodología de trabajo que aúna neurociencia con biomecánica y mucha evidencia clínica, que es la readaptación neuromuscular. Entonces, colaboro con fisios, colaboro con algunos médicos y bueno, y poquito a poco pues estamos trabajando para dar evidencia científica a lo que poquito a poco se está descubriendo, avanzando, que es esa interrelación entre lo neurológico, lo neurofisiológico y lo biomecánico. Vale, pues muchas gracias. Nada, un placer. Un placer. Vale, si alguien quiere hacer una preguntita, que toque las dos caritas que hay ahí abajo y que entre como ha entrado Alberto y me pregunta, ¿vale? Vale, una pregunta que me hace de Physiomedics. Dice, ¿cómo son las relaciones interdisciplinares de fisios, entrenadores, redactadores? Entiendo que aquí en España, ¿no? Vale, aquí yo, un poco por lo que conozco, por mi experiencia y demás, diría que hay como una línea muy polarizada de muchas luchas, para mí personalmente, y es mi opinión, un poco absurdas, entre el que cree que el ejercicio es suyo, el que el otro dice que la terapia es suya, que personalmente cada vez creo que es menos. Y luego hay una línea de profesionales ya con un grado de experiencia, con, bueno, creo que un saber estar profesional muy interesante y hay unas líneas bastante buenas. Creo que hay unas sinergias cada vez mejores entre fisioterapeutas y entrenadores y creo que esto está haciendo que tanto la fisioterapia como el entrenamiento crezcan. Y al final quien se va a beneficiar de esto es el paciente o el cliente. Porque creo que el entrenador tiene que saber de algo terapéutico, igual que el fisioterapeuta debe saber algo de entrenamiento. Debe saber un poquito de lo que te concierne digamos, tu disciplina para poder entender a la otra persona y poder trabajar mejor, ¿no? Tuvimos una charla muy interesante con José Nuño y hablábamos un poco de esto, ¿no? Que al final uno más uno nunca va a ser dos, siempre va a ser un poquito más. Entonces,
Realmente lo que yo estoy viendo aquí en España con grandes profesionales es que empieza a haber esas sinergias y de lo cual personalmente me siento contento y motivado porque nos hace ver un horizonte para mí muy positivo en ese aspecto. Venga, voy a meter a este hombre que también le conozco. Hombre, hola, Hombre, ¿qué tal, Rafa? ¿Cómo estás? ¿qué pasa, tío? Aquí andamos, que ya no sé ni cómo peinarme. Pues, ¿me lo dices o me lo Eso cuentas? te iba a decir, te lo digo, te lo cuento. Que parezco de los años 60, macho. Pero bueno, es lo que hay. Bueno, ¿Qué tal? ¿qué me cuentas? ¿Qué me preguntas? A ver, para que la gente también vea algo que le pueda parecer interesante. Bueno, pues podría preguntarte algo que seguro que tiene la gente muy en la cabeza, ¿no? Intentar entender un poco más, de una manera más sencilla, que creo que a lo mejor has podido hacer hasta ahora, realmente no, sobre todo para que pueda llegar a más gente, el tema de la diferencia que hay entre la redactación neuromuscular BMT a lo que es la activación muscular normal. O Vale, sea, hacerlo un poquito de una manera más simple. Me gustaría poder entenderlo más, mi entorno también, y poder intentar llegar a más gente con esto. vale. A ver, bueno, evidentemente yo vengo de la activación muscular y la readaptación neuromuscular sería como una evolución, ¿vale? Y lo que quiero es intentar explicar un poco lo que acabo de decir así de forma rápida. La activación muscular al final es como la palabra dice, es activar músculos. Es decir, sabemos que hay una pérdida sensorial que afecta a la respuesta motora y empezamos a tener herramientas para saber cómo activar ciertos músculos. Entonces, la activación muscular te da esas herramientas para conseguir ese objetivo. Ahora, digamos que es un primer paso. Si nosotros agarramos ese primer paso y entendemos que esos músculos tienen una representación en nuestras áreas superiores del cerebro y encima aunamos aspectos biomecánicos y sobre todo avances en la biomecánica como es todo el sistema facial, empezamos a entender que si yo activo músculos con un sentido, con una lógica mecánica, no solo estoy consiguiendo esa activación muscular, sino que estoy creando una reorganización a nivel central, de tal manera que voy a conseguir que mi sistema se reajuste de forma global y no analíticamente con unidades independientes. Sería como en un ordenador, la activación muscular a lo mejor es mejorar la conexión entre el control y la V y la readaptación neuromuscular sería, vale, el control A con la V afecta a la C y la C afecta a la F y la F a la J y eso conseguimos que haga que el software funcione mejor. No sé si más o menos sería la explicación, ¿no? Sí, yo creo que sí, ¿no? Entonces la principal diferencia puede ser en que realmente la activación muscular mejora una activación concreta de un músculo concreto con una respuesta concreta y la redactación neuromuscular te está diciendo que una inestabilidad más distal normalmente te va a producir una serie de cadena de errores hasta poder llegar, por ejemplo, a esa cadera. Yo diría que la activación muscular lo que nos hace es abrir el camino para entrar al cerebro. Y la readaptación neuromuscular sería la unión de tanto esos factores neurofisiológicos con biomecánicos para reorganizar esa activación que se genera desde arriba. Y por lo tanto, estamos consiguiendo un cambio mucho más global. En cambio, activación muscular es muy analítico. Lo analítico al final es agudo y evidentemente lo global lo que está buscando es crear unas adaptaciones más crónicas. Entonces, creo que sería un poco esa la diferencia. Es decir,
podemos utilizar las mismas herramientas, pero el enfoque o lo que buscamos es muy diferente. La activación, lo que tú has dicho es, activo este músculo, por lo tanto, mejoro esa respuesta al movimiento, pero sin tener en cuenta cómo esa articulación puede tener que ver con otras. Entonces, aquí lo que hacemos es, en la readaptación es entenderlo todo como un sistema global y darnos cuenta que no podemos separar la neurofisiología de la biomecánica y viceversa. Entonces, al aunarlo ambas cosas, conseguimos esos resultados más crónicos y sobre todo sorprendentes, porque, bueno, quienes nos siga un poco lo que hacemos, pues, por ejemplo, mejorar un hombro congelado en 2 sesiones, 3 sesiones, pues yo creo que no lo hace prácticamente nadie si no pasa por quirófano. Sí, yo sobre todo en mi caso particular también decir que, bueno, yo soy especialista sobre todo en personas con problemas reumatológicos y sí que es verdad que hemos visto que desde el punto de vista de la herramienta de BMT, ¿no? ¿Cómo puedo ayudar a este tipo de gente con esta herramienta? Y he obtenido resultados, la verdad es que bastante sorprendentes en algunos casos. Evidentemente, cuando ya la patología me llega muy avanzada a nivel sistémico y musculoesquelético y la estructura gobierna la función, ¿no? Que hemos hablado muchas veces, pues no logramos esos efectos, pero aunque no logramos esos efectos de, yo que sé, una mano que no se puede cerrar, lograr cerrarla, hemos conseguido que pueda mover un poquito mejor los dedos y que ahora el mando a distancia pueda encender la tele. Que esa persona ya te lo agradece la hostia. Está claro, al final esto no es blanco ni negro, sino es mejorar la tonalidad, ¿no? Hacia ese cambio, ¿no? Y Entonces, sobre todo, si hay gente que nos ve y demás y tiene en su entorno gente con problemas reumatológicos, artritis reumatoide, espondilitis anquilosante, esclerodermia, bueno, pues sí que diría que le dieran un chance a la herramienta de la readaptación neuromuscular porque seguramente podamos dar un plus a esas personas para mejorar su calidad de vida. Y de aquí hago una llamada a que se pongan en contacto. Hay profesionales de BMT en toda España, si no me equivoco, o casi en toda España, así que seguramente de donde sea esa persona, seguramente habrá un profesional cerca que le pueda echar una mano. muy bien, Rafa. Pues nada, gracias por tu aportación. Un abrazo Venga, grande, tío. hasta luego. Hasta luego. Bueno, seguimos en la charla. Vamos a meter... Ahí estamos. Hola, Marcel. ¿Qué pasa, tío? ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo estás? Bien, hombre, aquí delante del ordenador viendo cositas sin parar. Nos queda otra, ¿no? Espera que pongo los cascos. Vale. Oye, estás en el congreso este benéfico, ¿no? Que se ha hecho online, ¿no? Mierda. Hola, hola. Vale, ahora. No, te estaba preguntando que si estabas en el congreso benéfico, ¿no? O online que se estaba haciendo, ¿no? Sí, 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 estoy ahí y bueno, ahora estaba escuchando alguna ponencia de las que están en directo. Ujú. Eh, yo tenía que intervenir el primer día, inauguraba el congreso, pero hubo fallos electrónicos y entonces se aplaza mi intervención al día 20. Ajá, muy bien. Bueno, y nada, ¿qué me quieres preguntar? Bueno, preguntar, ver un poquito la visión que tú tienes, o sea, Un poco borrosa. bueno, la visión que tú tienes, supongo que coincidirá bastante con la mía. Es un poco esa visión de la lesión, ¿no? Y un punto de vista, pues un poquito más global y no tan analítico, tan estructural, ¿no? Y bueno, que comentes un poco desde vuestra perspectiva de BMT, pues un poquito cómo afrontáis esa visión, por ejemplo, de una lesión que puede ser periférica, ¿no? Y cómo afecta eso al resto del cuerpo, ¿no? Y Nada, pues evidentemente al final la lesión siempre tiene una componente mecánica, estructural, ¿no? uh -huh.
y bueno, y evidentemente hay que tratar ese enfoque, ¿no? Lo que nosotros aportamos es, creemos el vacío que hoy por hoy existe, que es entender cómo esa lesión no solo está afectando a la estructura, sino está afectando a la función y sobre todo qué cambios neuroplásticos se están generando en nuestro sistema nervioso central cuando hay ese tipo de lesión. Es decir, todos sabemos, o la gente que se dedica al ámbito de la terapia, del ejercicio y demás, o empezamos a saber que cuando hay una lesión se produce una pérdida de información sensorial a nuestro cerebro de esa articulación, por ejemplo, que pueda estar dañada, lo que se llama una desaferenciación somatosensorial. Y evidentemente si esa información no llega al cerebro, el cerebro va a tener que generar un patrón alternativo. O sea, no recibo información, pero yo tengo que seguir funcionando. Entonces se va a generar lo que llamamos normalmente una compensación. Entonces esa compensación, al final, como no es un escenario ideal, vamos a crear movimiento, vamos a crear mecánica en ese escenario alternativo y obviamente va a haber estructuras que no van a soportar el exceso de trabajo que les puede suponer y ahí puede generar otra lesión. Entonces lo que nosotros aportamos es, oye, ¿qué está pasando a nivel periférico central? ¿Qué está pasando en el cerebro? ¿Y cómo lo trabajamos eso? Bueno, pues vamos a asociar una pérdida de capacidad de generar fuerza en zonas específicas con un incremento de la actividad sensorial asociado a esa respuesta motora. Es como hacer un reset en esas zonas que no están haciendo bien su trabajo y por lo tanto lo que hacemos es reajustar o reequilibrar ese sistema. Por un lado se mejora la estructura y por otro lado mejoramos la función. Entonces lo que conseguimos con esto evidentemente es minimizar esa recaída o esa recidiva de esa posible lesión. Y además es más, o sea, a ver, tengo la experiencia de encontrarme con lesiones, ¿no? En donde coincido contigo esos cambios que hay a nivel más superiores, ¿no? A nivel cortical en lesiones importantes, ¿no? Como puede ser cruzados y demás. Y bueno, pasa en el cruzado precisamente hay una de las etapas de la recuperación, ¿no? De la readaptación, en donde, pues bueno, se genera pues por esa demanda cognitiva que requiere el jugador, por falta de esa aferencia sensoromotora y por tanto ese déficit de propiocepción pues requiere de un estrés de un área cognitiva como puede ser la visual. Sé que desde BMT vosotros ahora mismo estáis trabajando incluso combinando, pues exactamente, combinando un poquito vuestras herramientas de trabajo principalmente con esa parte del sistema somatosensorial como es el ocular, ¿no? El ojo. Explicaros un poquito así de forma fácil, porque evidentemente yo creo que eso debe ser muchísimo más complicado como para comprimirlo en 5 minutos, pero un poquito qué es lo que has detectado ahí que puede estar afectando a esa globalidad en una lesión. Vale, dejando un poco de lado lo que sería el sistema visual puro y duro, es decir, cómo nuestro ojo al final es una cámara y recibe información de la luz y la procesa a través del corte visual y todo esto. Al final el ojo es un órgano postural brutal. Al final tiene conexiones con estructuras subcorticales, sobre todo cerebelo, ganglios basales y demás. Por lo tanto, los ojos al final desde el punto de vista postural, lo que nos van a ayudar siempre es a intentar mantener la mirada paralela al suelo, ¿no? Es decir, si yo me agacho y no mantengo la mirada paralela al suelo, me va a tender a generar una inestabilidad y puedo caerme. Entonces son sistemas muy involuntarios, ¿vale? Pero lo que hemos visto es que a ese control involuntario que generan, como decía, esas estructuras subcorticales, a su vez es como que hay unos tensores que modulan esa actividad involuntaria. Es decir, vamos a decir que hay ciertos músculos que sujetan a otros músculos que a su vez esos músculos sujetan los ojos. Entonces, si yo soy capaz de entender que esos captores posturales, vamos a decir, más superiores, más voluntarios, están predominantemente en la zona cervicotorácica o lo que gestiona la zona cervicotorácica y la zona de los pies, ese déficit propioceptivo que comentabas de estas zonas concretas van a alterar
la capacidad de controlar los músculos que regulan esa posición del ojo. Y por lo tanto, podemos modular esa actividad involuntaria a través de lo que los ojos nos van indicando. Sería un poco pensar que, por ejemplo, para ver si yo tengo capacidad de control de los ojos, lo que usamos es un test de convergencia, que simplemente es intentar poner los ojos bizcos. De esta manera, yo puedo ver si hay un ojo que digamos, que converge mejor que el otro, y eso ya me está indicando que puede haber un déficit postural asociado a lo que decía, esa capacidad de controlar la cervicotorácica o los pies. Y en la evidencia clínica lo que hemos ido viendo es que hay como unos patrones, como decirlo, unos patrones de control de movimiento que conectan esa zona con los pies, y que si somos capaces de mejorar la propiocepción en esas zonas, vamos a mejorar la respuesta motora y vamos a equilibrar esa respuesta, ¿no? Es difícil explicarlo, ¿no? Pero sería un poco como, ¿cómo decirlo? Como si en una bicicleta el manillar estuviera un poquito girado y no nos diéramos cuenta, entonces nos va a predisponer a que el cuerpo aparezcan siempre problemas por el mismo lado, y lo que hacemos a través de esas secuencias, de esos patrones, es nivelar el manillar para que vayamos en el plano adecuado y por lo tanto no cree esa, digamos, esa saturación de siempre la misma zona. ¿Vale? Bueno, al fin y al cabo, pues bueno, sí, al fin y al cabo lo que comentas es ciertamente lógico, en el sentido de que cuando se produce una lesión a nivel más distal o más periférico, ¿no? O incluso extremidad inferior, se producen esas maladaptaciones, ¿no? Y eso conlleva maladaptaciones estructurales. Me refiero a estructural, hablando un poquito de todos esos cambios que se producen a nivel cortical, que al fin y al cabo están afectando después a ese output motor que llega a esa musculatura, ¿no? Con lo cual, una maladaptación pues, puede generar pues esos pequeñas torsiones de tronco, que esa persona que ha sido lesionada, pues al fin y al cabo genera una compensación después de cadenas musculares, y evidentemente la visión también varía, porque evidentemente no es lo mismo mirar de frente que ya que partas con una ligera torsión donde tu vista al fin y al cabo tienes que corregir, ¿no? Entonces, Sí, me parece interesante ese punto de vista, y quizás me parece interesante pues bueno, esa lectura, y que quizás pues ahí pues se debe quizás incluso profundizar un poquito más y ver qué está cambios. claro. O sea, de hecho, o sea, un poco a modo de resumen ya de lo que estamos comentando es hacer entender a la gente, a lo profesional en definitiva, que casi todos estos procesos se producen de forma inconsciente. Entonces, no se trata de trabajarlo desde la conciencia, que también, que se puede hacer, sino de intentar mejorar la respuesta voluntaria de acciones inconscientes. Es decir, es como resetearlo de dentro, aunque tú no te des cuenta, para que esa respuesta involuntaria se module y se modifique para que no siga dando problemas. O sea, somos mucho más influenciables de lo que nos imaginamos. Y sobre todo, creo que ya un poco lo más importante de esto es que empecemos a darnos cuenta de que la lesión no tiene solo aspectos biológicos mecánicos, sino que hay una componente neurológica muchísimo más importante de lo que nos imaginamos. Y estamos poquito a poco entendiendo cómo funciona esto que tenemos encima de los hombros, ¿no? Y bueno, hay mucho por estudiar, por descubrir, por demostrar, pero ese es el camino y creo que el futuro va por ahí, va a entender cómo modular, modificar esa respuesta del cerebro al movimiento. Bueno, Marcel, pues nada, tío, gracias por la preguntita, ha sido súper interesante y un abrazo grande. Igualmente, tío, cuídate. Hasta luego. Chao. Haciendo lo que podemos. Bueno. Te quería preguntar. Hay mucha gente Sí, dime. estos días, ¿vale? Conocidos, gente de diferentes, gente del mundo del deporte, compañeras, bailarinas, incluso algún compi, pues fisio, que a lo mejor estaban interesados en que dieras un poquito de información sobre las formaciones. Ajá. Entonces, si nos pudieses explicar un poquito, comentar. Vale, pues bueno, lo primero
nosotros tenemos un proceso formativo que ahora mismo está un poco en stand-by, evidentemente por las circunstancias en las que nos encontramos, y hemos dado bueno, la posibilidad de que haya profesionales que quieran formarse vía online. Evidentemente, el enfoque vía online es muy diferente a lo presencial, porque esto es muy práctico, Claro. ¿no? Pero bueno, tenemos una serie de vídeos, una serie de información que por lo menos te puede crear pues un contexto teórico y con la práctica que hay pues se pueden hacer cosas a un nivel, bueno, digamos, de conocimiento bastante interesante. Entonces hay una formación online que se puede utilizar y que tenemos una plataforma para eso. Cuando pase esto, y esperemos que pase pronto, bueno, pues tenemos una estructura formativa que lo que buscamos es crear una especialización del profesional a nuestra metodología de trabajo que básicamente lo que trata es de aunar aspectos que quizás son muy teóricos, como la parte de neurofisiología, neurociencia, con aspectos biomecánicos desde un enfoque muy práctico, para conseguir hacer una reorganización de la capacidad de nuestro cerebro al movimiento. Es decir, sería como programadores o bioprogramadores de nuestro cerebro para que funcionemos mejor, ¿vale? Ahora, ese sería el nivel más alto. Dentro de eso, pues hay una serie de escalones que te van a dar herramientas para mejorar tu propia praxis, ¿no? Para mejorar tus aspectos de, por ejemplo, bailarines, y también para poder trabajar, por ejemplo, en clases grupales. La idea es un poco poner en contexto al cerebro en el movimiento. Entonces, creemos que hay un vacío que todavía, que poco a poco se va escuchando, pero no está como muy estructurado, que es entender la importancia de la electricidad en el movimiento, la importancia de cómo el cerebro gestiona el movimiento. Entonces, eso sería un poco lo que queremos aportar a las formaciones. Queremos, primero, darte esa base, y una vez que te damos esa base, intentar querer avanzar para al final desarrollar un proceso que puede generar unos cambios muy importantes en la salud de la gente. Entonces, bueno, ahora, insisto, ahora solo tenemos online, hay un workshop que es algo muy básico pero bueno, te hace Bueno, ya un poco yo replantearte he cosas. recomendado a todo el mundo ese workshop porque yo el año pasado lo hice online y es verdad que está muy bien hecho y con los vídeos está genial. Yo simplemente pues he recomendado eso. Entonces, ahí están las bases de todo lo que se ve después y es muy recomendable y muy interesante. Exacto, y Te abre mucho bueno, está la cabeza. claro que esto no es como digo yo, un curso CCC al uso, o sea, al final es un proceso de creación de una especialización, pero a esos niveles básicos por lo menos te hace desaprender ciertas cosas, te hace reflexionar y sobre todo te hace empezar a entender los porqués, y a partir de ahí todo es un poco más fácil, ¿no? Estamos acostumbrados a que nos den muchas recetas sin poco fundamento. Y aquí es un poco al revés. Aquí es, oye, yo te doy un poco los ingredientes y la receta te la montas tú. Eso es. Así que, bueno, yo creo que ahora es interesante que tenemos tiempos. Si uno está un poco, no sé, como estancado y como que no ve más allá, pues puede ser un momento interesante para formarse online y bueno, y a partir de ahí pues ya vendrá lo que tenga que venir. Muy bien, pues muchas gracias y buenas tardes. Pues nada, gracias a ti. A todos. Un besito. Chao. Chao. Educaiser 4. Dice, ¿cómo afecta a nivel del sistema nervioso central el tratamiento fisioterapéutico con la punción seca o el cupping? Vale, no voy a hablar directamente de lo que sea punción seca o el cupping, sino voy a hablar un poco de lo que serían tratamientos muy enfocados a aspectos más periféricos. Entonces, lo que hemos visto es que ese tipo de tratamiento genera unas adaptaciones a nivel estructural muy buenas, incluso a nivel perceptivo. Es decir, la persona, a punción seca no tanto, pero bueno,
perdón, de forma aguda a lo mejor es un poco molesto, pero el medio plazo es como, no sé, como una liberación estructural bastante interesante, pero sí que es cierto que los cambios no llegan a nivel central. No sé si me explico. Es como que estamos modificando el control más involuntario, estamos modificando la estructura y evidentemente eso va a cambiar en un grado la función, pero no llegamos a generar adaptaciones a nivel de estructuras superiores, es decir, no cambiamos la respuesta voluntaria y por lo tanto nuestro cerebro interpreta como que hay una situación que no cambia. Entonces, si ese tratamiento, que es un poquito más agudo, y te alivia, tú al volver a hacer la actividad vuelves a crear esa situación de inestabilidad, va a volver a protegerse de la misma manera o muy similar. Entonces yo diría que este tipo de tratamiento son muy buenos, pero digamos que habría que complementarlos. Es decir, trabajo bien la estructura, pero luego habría que intentar llegar arriba a la función. Sería como, yo diría que serían algo incompletos, ¿vale? Evidentemente, a través de la readaptación neuromuscular intentamos mejorar eso, pero a través de otro tipo de trabajo más cognitivo, de dar conciencia al movimiento y demás, digamos, enfoques más neuropedagógicos, también se puede llegar a conseguir esa cronicidad en el resultado. Entonces, un poco en modo de resumen sería eh, buenos tratamientos, pero incompletos desde el punto de vista neuromuscular, ¿vale? Uy, qué buena pregunta, anatómica. ¿Para cuándo se espera el libro que estáis haciendo? Pues a mí me gustaría decir que para después del verano, ojalá, pero prefiero curarme un poco en salud y diría que para primeros del 2021, ¿vale? Hablo un poquito de esto. El libro que estamos preparando es un libro muy asequible para cualquier profesional del ámbito de ejercicio y salud. Vamos a hablar mucho de bases, tanto neurofisiológicas como biomecánicas. Vamos a hablar un poquito de kinesiología, pero de una forma muy didáctica. No queremos meternos en cosas muy complejas que al final te líen la cabeza y lo que hagas es evitarlo y seguir haciendo lo mismo. Si no lo queremos es darte como no sé cómo decirlo, un diccionario neuromecánico que puedas utilizar en tu día a día y que te pueda aportar y que lo puedas llevar en el bolsillo y puedas consultar en cualquier situación, ¿vale? Vale, estaría mejor para final de verano, claro, y para mañana también, pero las cosas de Palacio van despacio. Bueno, Ruth, al fin puedo ver tú en vivo. Saludos, bendiciones. Igualmente, Ruth. Tengo ganas de conocerte porque hemos hablado muchas veces, pero al final no ha podido ser. Seguro que llegará el momento. A ver, Fisiomedic me dice, me gustaría que regresaras a Ecuador para que nos des algunos temas. Pues el sentimiento es mutuo. A mí me encantaría. La verdad que disfruté mucho las 2 veces que he podido estar allí en Ecuador. Me encantó el país. La verdad que me sorprendió gratamente. Yo me imaginaba otra cosa y me sorprendió mucho. Me gustó mucho el enfoque de la gente, muy educada, muy profesional y con muchas ganas de aprender. Así que ojalá que cuando pase todo esto, o bien este año o bien el que viene, podamos estructurar algo y desde aquí a Fisiomedic, a Victoria, me encantaría poder cruzar el charco y compartir conocimiento. En 2021 sería genial, ojalá. La verdad que todo esto que estamos pasando ahora tiene que ser una situación para reflexionar, agarrar fuerzas, para cuando volvamos estar a tope. Y yo me lo estoy tomando así, estoy
aprovechando mucho para mejorar, para estudiar cositas, para, bueno, seguir enseñando y demás. Y así por lo menos mi cabeza está un poquito despejada y bueno, aquí ya llevamos 25 días metidos en casa, o sea que al final también se pasa, se satura un poco, ¿no? Ruth dice, estaré esperando por ese libro, pedirlo de unas apenas salga avisa. Claro que sí. Yo avisaré a todo el mundo porque lo estamos haciendo con mucha ilusión, Alberto, mi compañero y yo, y bueno, creo que va a quedar muy bien. Lo que sí que digo es que cuando salga preferimos esperar un poquito y hacerlo muy bien para que sea algo muy práctico, algo que se aporte mucho. Bueno, última pregunta a todos y a todas. A la historia ese libro. Bueno, no lo sé, pero la verdad que lo estamos haciendo con mucha ilusión y con muchas ganas de que llegue a mucha gente y evidentemente que nos haga evolucionar desde el punto de vista de cómo entendemos el ejercicio, el movimiento y sobre todo cómo lo llevamos a la salud de la gente. Porque al final esto no tendría sentido sin el paciente, sin el cliente, sin conseguir que la persona mejore. De hecho, nuestro proceso ha evolucionado por eso, por la mayor empatía posible. Y bueno, y no nos conformamos. Como habéis escuchado con Marcel, hemos hablado un poco de la relación de ojo con los sistemas posturales y es lo último que hemos ido evolucionando y la verdad que es una pasada. O sea, generar unos cambios brutales en la postura a través de las pistas que te va dando el ojo es algo increíble y ojalá que muchos y muchas podáis, primero, poder evidenciarlo en vosotros mismos, pero también poder enseñárselo a vuestros pacientes. Vale, el vídeo del ojo está... El vídeo del ojo está en mi... Creo que está o en mi Facebook, en César del Río, o está en la fanpage de Grupo BMT. De todos modos, lo que voy a hacer mañana, voy a descargarlo y lo voy a subir al YouTube de Grupo BMT, ¿vale? Para que podáis verlo. Ahora, hay un pequeño problemilla y es que la cámara estaba al revés y la pizarra en la que explicaba se va a ver al revés. Entonces voy a intentar a ver si con alguna aplicación le puedo dar la vuelta y lo podamos ver de frente, ¿vale? Porque creo que es súper interesante, un poco lioso y si encima las letras están al revés, pues ya para qué queremos más. Bueno, gente, estamos llegando a la horita ya de directo. La verdad bueno, que ha sido preguntas creo muy interesantes. Este vídeo lo que voy a hacer es, bueno, lo voy a dejar subido a mi historia, que tenéis 24 horas para verlo, y también lo voy a grabar, ¿vale? Entonces lo que hacemos es lo grabamos y lo subimos a nuestro YouTube y también lo estamos subiendo como podcast al iVoox. Y tenemos un canal de iVoox que es Grupo BMT. Ahí hay diferentes entrevistas que hemos tenido y demás. Y bueno, podéis escuchar cosas creo bastante interesantes. Así que nada, me voy a despedir. Mañana tenemos directo otra vez con Juan Ángel con Juan Ángel Collado, perdón, que es el director del Congreso de Neurociencia y Fútbol, en el que voy a tener la suerte de participar. Vamos a hablar de cositas que se van a dar en el Congreso, creo que es súper interesante y sobre todo, chicos, chicas, el cerebro no puedes dejarlo a un lado, es súper importante que lo tengas muy en cuenta, ¿vale? Hora de Panamá, mañana es a las 8 de la tarde, hora española, creo que en Panamá son 7 horas de diferencia, ¿vale? Pues sería a las 13 horas, ya digo, 20 horas en España, ¿vale? Creo que son 6 o 7 horas en Panamá, en Ecuador creo que también son 7, en México también son 7. Nada, os espero a todos y a todas que participéis
y muchas gracias por haberme escuchado este ratito, ¿vale? Un abrazo muy grande, mucha fuerza, mucho ánimo. Como siempre digo, un día menos para volver con más fuerza. Hasta pronto.